Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral mandató en el Subrap 36 de 2016 que este Consejo General debía definir si, derivado de una interpretación de la normatividad aplicable, resulta dable considerar que en el procedimiento de fiscalización es posible decretar medidas cautelares y, en su caso, establezca el órgano a quien corresponderá estudiarlas y decretarlas, así como definir el respectivo procedimiento de sustanciación. Una vez realizado ese análisis, se concluye que esta autoridad, que la implementación de las medidas cautelares no es factible por las siguientes razones. 1. No se apegaría al principio constitucional de legalidad. Como se trata de analizar la posibilidad de una intervención de la autoridad administrativa, el principio constitucional a seguir es el de la legalidad, el de estricta y puntual legalidad. El INE, como toda autoridad, debe acotar sus actos únicamente a las facultades y atribuciones que están previstas expresamente en la ley. La autoridad fiscalizadora no puede alejarse de ese principio, ya que si el fin que se persigue es lícito, los medios para llegar a él no pueden ser sino de la misma naturaleza. Por tanto, todos los actos y resoluciones de la autoridad fiscalizadora deben estar sujetos invariablemente a lo previsto de forma expresa en las disposiciones constitucionales y legales. No es el caso de las cautelares para fiscalización, ni están previstas dentro del procedimiento de fiscalización y tampoco es facultad interpretar la norma para arrogarnos una atribución adicional no prevista precisamente por la ley, pues estaríamos cometiendo una arbitrariedad, una ilegalidad. 2. Existen mecanismos ya establecidos para detener conductas ilícitas que afecten la equidad en la contienda. Por ejemplo, la inviabilidad de las medidas cautelares en fiscalización no se traduce en omisión de la autoridad para frenar acciones que vulneren la norma. Fue el caso en 2015 cuando un grupo parlamentario erogó gastos en radio y televisión, por ejemplo, y fue a través de la Comisión de Quejas por la cual se decretaron medidas cautelares mediante el procedimiento especial sancionador y esas acciones cesaron. Después el asunto llegó al área de fiscalización, a la unidad y a la comisión, para determinar, previo un análisis de fondo, si había o no apego a la ley en el manejo de los recursos involucrados en la contratación de aquella publicidad, lo cual dio lugar a sanciones incluso antes de que las campañas del proceso electoral 2014-2015 llegaron a su fin. Hubo entonces cautelares, no de fiscalización, no fueron necesarias estas, ni habría sido legal adoptarlas. Otro ejemplo, en un eventual rebase de topes de gasto de campaña, aplicar medidas cautelares resultaría poco eficaz, pues actualmente existen sanciones establecidas para los infractores que consisten en impedir el registro como candidatos en caso de precampaña y decretar la nulidad de elección en el caso de los candidatos. Es decir, el daño sí es reparable y lo es en el momento procesal oportuno que la Constitución y la ley señalan, cuando se vota el dictamen de cada campaña. 3. No puede perderse de vista que en materia de fiscalización cualquier diligencia de investigación implica conocer el fondo del asunto. Una pregunta general que debemos hacernos es si la unidad técnica de fiscalización o la comisión de este consejo pueden tomar una determinación como las cautelares sin entrar al fondo del asunto. La respuesta es sencilla, no. Esto es así porque no es posible saber si un recurso es de procedencia ilícita sin entrar al fondo, es decir, sin allegarse elementos a través, por ejemplo, de información que provee la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sin consultarle a las particulares y actores políticos que podrían verse afectados. Ello supone una serie de procedimientos concatenados y pulcros que garanticen el derecho de audiencia en cumplimiento de los principios de certeza y legalidad. No podemos dictar cautelares sin dar derecho de audiencia, y la audiencia es para entrar al fondo. En otras cautelares, como las que se aplican sobre promocionales de radio y televisión pautados por el INE, se da por válido que es
material entregado por los partidos políticos, y de su análisis se desprenden conclusiones. En una denuncia en materia de fiscalización, por el contrario, no se puede dar por cierto, sin análisis de fondo, sin dar derecho de audiencia, que un hecho es atribuible a un actor político, es más, a un candidato en específico, que es quien se fiscaliza durante las campañas, y que además ese acto es ilegal. La fiscalización y las normas con que cuenta la institución en esta materia son precisamente lo contrario a las cautelares, pues la fiscalización solo puede concebirse como una serie de procedimientos exhaustivos que resuelven con certeza sobre el origen y destino de los recursos. 4. La fiscalización debe ser integral. La integralidad de la fiscalización implica una visión panorámica y completa de la contabilidad de los sujetos obligados, ya que las operaciones no ocurren de manera aislada. Es por ello que el Consejo General, cuando apruebe el dictamen y resolución de los informes de gastos, debe también resolver las quejas presentadas en menos de 40 días después de la jornada electoral. Mientras que hay procedimientos sumarísimos, como el procedimiento especial sancionador, donde sí se contempla legalmente una medida cautelar, en el caso de la fiscalización, el procedimiento no es sumario, es expedito. ¿Y cuál es la expeditez que ya tiene la fiscalización y no tenía en el pasado? Pues justamente que se obtengan conclusiones antes de que se califiquen las elecciones. Tratar de que la autoridad llegue a conclusiones sin analizar el conjunto de los elementos de gasto e ingreso involucrados en una campaña, sin dar derecho de audiencia, sin comprobar la información con terceros, sin utilizar su monitoreo, sus visitas de verificación y comprobar también lo que los actores políticos están informando a través del sistema integral de fiscalización, pues podría dar lugar a actos de la autoridad muy arbitrarios, no solo porque esta posible facultad, esta atribución de dictar cautelar no está en la ley, sino porque implicaría congelar lo que la fiscalización revisa, ingresos y gastos, flujos de dinero durante una campaña, y eso sí podría ser irreparable, es decir, que colocáramos a un actor político en plena contienda electoral en la imposibilidad de ejercer sus recursos públicos y privados que la Constitución autoriza. De tal suerte que a mí me parece que habría el riesgo de efectos negativos sobre la contienda electoral inyectados desde la propia autoridad electoral, y esta autoridad está para cuidar la legalidad, no para subvertirla. Gracias.